Amados en el Señor, tengan muy buenos días. Como ya de costumbre, les saludo desde la ciudad de Winston-Salem, aquí en Carolina del Norte, Estados Unidos de América, donde el Señor, junto a mi esposa, nos tiene trabajando en apoyo de la obra misionera. Quiero compartirles en esta mañana de día sábado la palabra del Señor en honor a los tiempos que vivimos y a los muchos pensamientos y expresiones que hay respecto de los días que nos está tocando vivir en relación a lo que también nos revela la profecía bíblica. Quiero que me acompañen a escuchar la lectura de la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3. Voy a dar lectura al versículo 11, en el nombre del Señor Jesucristo. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Amén. Ese es el texto bíblico de puerta de entrada al mensaje y a la reflexión de esta mañana. He sentido del Señor, leyendo su palabra y reflexionando sobre los días que vivimos, compartirles una visión de la palabra de Dios que de algún modo nos va dejando una lección para los días en que hemos visto que así como han surgido muchas cosas buenas, así como la iglesia también se ha ido reinventando en el camino para poder salir al paso de esta restricción de culto que hoy día tenemos, también han surgido cosas malas y han aparecido también enseñanzas que, más que bendecir, pueden conducir al error. Y es por eso que quiero dejarles una serie de videos, no sé cuántos videos van a alcanzar, para reflexionar sobre uno de los pasajes proféticos más importantes y más conocidos de los evangelios. Mateo 24. Este es un capítulo junto a Mateo 25 y también a Mateo 13, llamados algo así como el Apocalipsis en los Evangelios. De hecho, a nadie debe sorprender que el libro de Apocalipsis encuentre su respaldo en toda la Biblia. Si hacemos un estudio exhaustivo, vamos a encontrar que en Génesis hay Apocalipsis, que en Daniel, en Ezequiel, en Isaías y en otros de los profetas hay Apocalipsis, que en los Salmos hay Apocalipsis, y por supuesto también lo hay en los Evangelios. Quiero ocupar las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 24 para conducirles a un contexto equilibrado de la visión profética de los tiempos del fin y de los días que estamos viviendo. Toda palabra tiene su contexto, y esto es algo que debemos considerar y se debe aprender en la iglesia. No podemos ignorar el contexto en el que se dijeron y se escribieron las palabras que hoy día tenemos en la Biblia. Uno de los grandes males con los que ha luchado la iglesia ha sido precisamente aquel mal de ignorar el contexto o sacar un texto de su contexto para luego tener el pretexto de predicar o de enseñar lo que alguien o algunos quieren como idea propia. Nosotros procuramos ceñirnos al contexto,
para entender bien y de manera equilibrada la palabra del Señor. Aquí en Mateo 24, el contexto está dado en los primeros versículos, versículo 1 y versículo 2. En el primer versículo encontramos el contexto del alma de los discípulos, del alma israelita, del alma judía, del alma hebrea. Para la época, los israelitas todavía encontraban un especial orgullo y una especial ancla de su fe en la adoración a Jehová en el templo. Era el templo el símbolo de la fe judía. Y para el tiempo en que Jesús está en su primera venida entre sus compatriotas, el templo ya ha sido reconstruido un par de veces. No es el templo original de Salomón, pero sí es un templo que además ha tenido el agregado de muchos otros edificios que al final constituyen la gran explanada del templo, construido por Herodes el Grande, y que para la época de Jesús resultaba ser un edificio realmente magnífico. Los discípulos, como israelitas, se sienten orgullosos de este símbolo de su fe e invitan al Señor a reparar, a contemplar la grandeza de estos edificios o de estas construcciones o de estas piedras, como lo dice también los relatos de Marcos y Lucas sobre este mismo episodio. Mira, maestro, qué edificios, mira, maestro, qué piedras. Ahí está el contexto, podríamos decir, del alma, de la intención, de lo interno en que se van a dar las palabras posteriores del Señor Jesucristo. Jesús responde y les dice a los discípulos una verdad que sin lugar a dudas a ellos los impacta. De cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida o derribada. Lo que ellos esperaban, los discípulos, era seguramente una respuesta del Maestro que corroborara el orgullo que ellos tenían sobre este símbolo de su fe. Tal vez pensaron, Jesús dirá, tienen toda la razón, es hermoso este lugar, qué maravilla, qué edificios, qué arquitectura. Pero Jesús los sorprende y les derriba este sentir. El relato de Mateo nos dice que Jesús viene saliendo del templo con sus discípulos y que luego se dirigen al monte de los olivos. Es por eso que algunos estudiosos bíblicos denominan a este pasaje de Mateo 24 y 25 como la profecía del monte de los olivos. Me da la impresión que una vez escuchada por los discípulos esta respuesta del Señor, se dirigen ellos al monte de los olivos y me da la impresión que en ese traslado, en ese viaje corto, habrán estado pensando ellos, cavilando en sus mentes, en sus corazones, ¿qué habrá querido decir con esto? ¿Cómo será esto de que aquí no va a quedar piedra sobre piedra? Y una vez instalados allí en el monte de los olivos, los otros evangelistas nos dicen que al menos 4 de los discípulos llamaron al Señor aparte, lo llevaron a un lado para preguntarle sobre esto que Él dijo. Y allí vienen 3 preguntas importantes que no debemos olvidar el contexto,
realizan los discípulos israelitas, judíos, desde un punto de vista judío, desde un interés judío, desde un interés hebreo, desde un interés del pueblo terrenal de Dios. Tres preguntas que nacen en el alma israelita de los discípulos. En el versículo 3 las encontramos. ¿Cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. ¿Y del fin del siglo? Tercera pregunta. Jesús va a ocupar un tiempo en responder a estas preguntas. No las va a responder de la manera ordenada o cronológica o a través de un esquema de una entrevista o de un interrogatorio. Más bien el Señor va a ocupar esta hermosa forma que el Señor tiene de compartir la palabra. Va a hablar con sus discípulos, les va a conversar y les va a decir una serie de cosas que ellos, en otro instante, con la ayuda del Espíritu Santo, recién van a poder más o menos comprender y ordenar. Nosotros nos vamos a alimentar también de esta conversación del Maestro con los suyos. El Señor comienza respondiendo en el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y aquí tenemos un primer punto de reflexión. Mirad. La palabra mirad tiene relación con la acción o el trabajo de un vigía, de un vigilante, de un guardia. En palabras del Antiguo Testamento, de un atalaya, es decir, de uno que está sobre la torre vigilando el horizonte. Esto es lo que se usaba en el tiempo del Señor. Las ciudades, como Jerusalén misma, eran ciudades amuralladas. Y cada cierta distancia sobre los muros habían unas torres donde se apostaba, donde se colocaba un vigía, uno que miraba el entorno de la ciudad, miraba el horizonte, miraba los cerros, miraba el paisaje. En cuanto este vigía lograba distinguir alguna acción de peligro, pasaba la voz hacia adentro de la ciudad, dando voces de alerta, pregonando que algo estaba ocurriendo en las afueras de la ciudad y que constituía un peligro para la ciudad. Jesús comienza respondiéndole a sus discípulos: vigilen, observen bien, miren con atención, mirad. Sean buenos atalayas, buenos vigilantes. Observen los detalles. Jesús les dice a sus discípulos: mirad que nadie os engañe. El engaño es uno de los agentes adversarios del pueblo de Dios. Y el engaño tiene sus estrategias y sus maneras de librar esta batalla. Una de esas maneras, una de esas armas, una de esas herramientas es la sutileza. No habla aquí el Señor de engaños grotescos, que a primera vista se ve que son claras distorsiones, que a primera vista se detectan que son engaños, sino más bien el Señor dice: mirad, vigilad bien, agudizad los sentidos. Un atalaya, un vigía en la torre, durante el día usaba la vista para observar el entorno de la ciudad. Pero cuando llegaba la noche, el atalaya usaba los oídos, porque no tenía naturalmente las tecnologías que hoy día conocemos, como la luz artificial.
Así que el Señor está haciendo un llamado a observar bien, con todos los sentidos, de no ser engañados, porque el engaño utiliza la sutileza. Porque el engaño es sigiloso y se viste con las ropas de la verdad, se viste con los atuendos de lo correcto, se disfraza muy bien. Por lo tanto, en este primer punto, el consejo del Señor para nosotros en los días que vivimos es a observar. Y nuestra mejor fuente de observación, nuestro mejor binocular, nuestros mejores lentes de observación, nuestro mejor catalejos es la palabra de Dios, lo que la Biblia nos enseña y nos dice. Ya lo he dicho en otras predicaciones. No podemos servir bien a un Dios que conocemos mal. Y el único camino que nos lleva a conocer el carácter de Dios es la palabra de Dios, la Biblia. Así es que aquí tenemos nosotros como vigilantes una cierta desventaja que debemos reconocer y que debemos pedir en oración a Dios nos dé la gracia para superarnos en esto. Porque somos malos para leer, malos para estudiar y lo peor de todo, somos oidores olvidadizos. Amamos al Señor, queremos conocer de Él, queremos saber de Él, pero cuando se nos presenta la palabra de Dios, entonces miramos lo difícil que es leer, leer y más leer. La palabra de Dios ha quedado impresa, porque bien dijo alguien por allí en los dichos populares, las palabras verbales se las lleva el viento, pero lo que queda escrito queda para siempre, mientras el libro se conserve, y Dios ha conservado su libro para nosotros, su palabra escrita para nosotros. Así es que debemos pedirle gracia y sabiduría al Señor para que nos ayude a ir a la palabra, para no ser engañados, pero también que agudice nuestra atención por medio del oír, porque en los tiempos que hemos vivido, muchas veces llegamos a nuestras reuniones, llegamos a nuestros templos, solo con el cuerpo. Sentamos el cuerpo en la banca, pero nuestra mente, nuestra atención está en el trabajo del día siguiente, está en el problema sin resolver, está tal vez en las actividades propias de la iglesia, estamos pensando en los avisos que tenemos que entregar, en el estudio que tenemos que dar al día siguiente, y así no oímos con atención la palabra que Dios tiene a través del predicador. Por lo tanto, amados en el Señor, tenemos que pedir la gracia de Dios para mirar bien que nadie, esta palabra no es menor, nadie nos engañe. No se trata de engañadores foráneos exclusivamente, como veremos en los siguientes versículos. Uno de los grandes peligros que tenemos es que muchos engañadores nacen de la propia iglesia a veces, lamentablemente, y eso es algo que está consagrado también en la palabra de Dios. El versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y aquí donde tenemos que nosotros tomar en cuenta una realidad que, aunque no nos guste, es una realidad que se ha ido repitiendo en la historia de la iglesia. Si me acompañan para mirar alguna cita que nos va a dar el respaldo a lo que estamos aquí diciendo. En las palabras de Juan. Tenemos allí dos versículos que nos ayudan a entender un poquito mejor lo que el Señor nos quiere enseñar.
En las palabras del apóstol Juan, poquito antes del Apocalipsis, ustedes encuentran los escritos de Juan en las llamadas cartas apostólicas. Y allí los versículos 18 y 19 del capítulo 2 de la primera carta del apóstol Juan. Dice así: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, repito esta parte, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Vuelvo a las palabras del Señor: mirad que nadie os engañe, porque hay una realidad lamentable que no quisiéramos tener, pero que la Iglesia tiene. No todos son de Dios. Esperamos siempre que sean los menos, pero tenemos que poner cuidado, porque el Señor nos advierte que muchos vendrán en mi nombre, es decir, ocupando la autoridad del nombre de Jesús, diciendo, mire hasta dónde puede llegar el engaño, diciendo, yo soy el Cristo. Aquí nosotros tenemos un importante filtro en la palabra de Dios, en la experiencia de un varón, un hombre grande en las manos del Señor, pero que supo muy bien entender cuál era su lugar en el propósito de Dios. Me refiero a Juan el Bautista. Ustedes recordarán, en los evangelios lo pueden buscar también, que hubo un instante en que a Juan le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Y Juan respondió, yo no soy el Cristo. Luego le volvieron a preguntar, entonces, ¿quién eres? ¿Eres alguno de los profetas? ¿Eres Elías resucitado? Sin embargo, Juan tuvo una expresión que en lo personal me marcó hace muchos años. Y por eso le transmito a usted esta enseñanza. Juan supo muy bien cuál era su lugar en el plan de Dios. Y Juan responde, yo soy una voz que clama en el desierto. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, debemos aprender esta lección. Pablo enseña escribiendo a los romanos, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Cada uno de nosotros debe tener de sí mismo un concepto claro respecto de cuál es nuestro lugar en la obra del Señor. Debemos poner cuidado con que nuestro temperamento, nuestro carácter, no nos traicione, pensando o creyendo ser lo que realmente no somos. Permítanme la libertad de una experiencia. Hace algunos años en mi iglesia, Dios me honró de estar al frente de un grupo. Nunca había estado yo preparado para ejercer una jefatura en un grupo específico como ese. En mi conflicto interno, oré a Dios pidiéndole que me diera a entender cuál era su propósito para yo estar en ese grupo, en razón de que había muchos hermanos y hermanas que sí estaban muy calificados para estar frente a ese grupo, mucho más calificados que yo. La respuesta vino a través de esta experiencia. Vino mucho tiempo después. Cuando asumí la jefatura,
el Señor me dio una instrucción que después pude integrar a la respuesta del Señor a mi clamor. Me dijo el Señor: fíjate en tal hermano, hazte amigo de él, enséñale e instrúyele, porque a él lo necesito en este grupo. Comencé a trabajar en el diario vivir, en el rodaje de la vida cotidiana, sin querer aparecer como un enseñador, ni mucho menos como un maestro de nadie. Me allegué al hermano, entablamos una relación de amistad fraterna con él, con su familia, su esposa, sus hijas. Y en ese rodaje comenzamos a compartir ideas, pensamientos. Pasó el tiempo cuando un día el Señor me dijo: es el tiempo, Él es el hombre. Así que conversé con mi pastor ese fin de año y le planteé al pastor de la iglesia que ese hermano, era el hombre que este grupo necesitaba y que ahora ya estaba preparado. Mi pastor, en la gracia del Señor, entendió esto y ese año yo salí de la jefatura de este grupo y asumió este hermano en mi lugar. Tiempo después, este hermano, el Señor lo honró como guía de clase y al tiempo después lo honró como oficial de la iglesia. Yo había quedado todo ese tiempo, como decimos nosotros en nuestra jerga de iglesia, había quedado sentado en la banca. Se acercó un día cierto hermano para llamar mi atención con estas palabras y me dice: hermano Nelson, ¿qué pasó? Me dice: el discípulo superó al maestro. Mire dónde está el hermano tanto. Mire, ocupó su lugar, lo nombraron después de guía, ahora es oficial de la iglesia y usted, hermano Nelson, está sentado en la banca. Parece que le quitaron su corona, me dice. Me fui con esas palabras a mi hogar y cargué con ellas por algunos días en oración, hasta que un día el Señor pone frente a mí su palabra en el pasaje de Juan el Bautista cuando le preguntan: ¿eres tú el Cristo? Y él termina respondiendo: yo no soy nada más que una voz que clama en el desierto. Entendí, hermanos, que allí estaba la respuesta del Señor a mi oración del principio de esa etapa en mi vida. ¿Para qué estoy yo, Señor, en este grupo? Precisamente estaba para preparar el camino de otro. Y llegó el tiempo en que era necesario que ese otro creciera y yo menguara. Hermanos queridos, hermanas amadas, qué importante es comprender cuál es nuestro lugar en la obra del Señor y asumirlo. Tenerlo claro y asumirlo, porque de esta forma vamos a contrarrestar cualquier intento del adversario de hacernos pensar y creer que somos otra cosa. Así les ha pasado a muchos y les seguirá pasando a muchos otros, lamentablemente, de quienes el Señor hace advertencia. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y como ya leímos en palabras de Juan, lamentablemente algunos de ellos saldrán de entre nuestras propias filas. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Cómo es posible que alguno de los, comillas, nuestros termine un día diciendo cosas semejantes o arrogándose un lugar que no le corresponde en la obra del Señor? Bueno, hermanos, a veces batallan en nuestros corazones nuestras frustraciones personales, a veces nuestros traumas sin resolver. Y la iglesia tiene un terreno donde el Señor ocupa a los suyos. Pero ese ocupar a los suyos no tiene que ver con que esa es una oportunidad para que yo vea sanadas mis heridas internas o para que yo vea
una salida a mi frustración. Hay mucha gente en las iglesias que lamentablemente por distintas situaciones no tienen un entorno favorable, o en sus familias, o en sus trabajos, o en el medio social en el que se desempeñan. Pero encuentran en la iglesia un espacio donde sí ser oídos, sí ser escuchados. Muchos, en medio de esto, buscan ser aprobados, porque en otros medios no son aprobados o porque lamentable y traumáticamente nunca han sido aprobados. Lo cierto es que la ocupación en la obra del Señor no tiene como objetivo sanar las heridas del creyente. Las heridas del creyente del pasado de la vida antigua se sanan por la gracia y obra del Espíritu Santo en el creyente y por la instrucción de la palabra. Por lo tanto, tengamos cuidado y contrarrestemos las estrategias del adversario en hacernos pensar algún día que aquí somos lo que realmente no somos. Cada uno tiene un lugar. Ya Pablo lo enseña en sus cartas. Hay evangelistas, hubieron apóstoles, hay pastores, hay maestros, hay los que enseñan, hay los que sirven. Existen dones diversos, existen talentos. Cada quien debe ocuparse en la gracia del Señor de saber muy bien cuál es su sitio y cuáles las herramientas que Dios le ha dado para trabajar en la obra del Señor. Porque viene tiempo, y los han habido ya, en que se levantarán muchos en el nombre del Señor diciendo: yo soy el Cristo, y lo peor de todo es que engañarán a muchos. El versículo 6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Palabra a palabra, la Biblia nos va enseñando. Y oiréis. Nosotros hoy día, hermanos, hermanas, hacemos un uso agudo del oído, porque casi toda la información que nos llega a través del verbo, de la palabra, a través del escuchar, del hablar de otros. Poco, casi nada tal vez, se cultiva el arte de informarse leyendo. Nunca voy a olvidar al pastor que nos ministró en mi iglesia por casi 20 años, que ya duerme en los brazos del Señor. Un día, alguien en el diálogo personal me hizo una pregunta y me dijo: ¿usted sabe, hermano, si el pastor tiene televisión en su casa? Dejando a un lado el tema del debate de la televisión, si tenerla o no, lo cierto es que nuestro pastor abordaba temas de actualidad, abordaba temas de contingencia en sus conversaciones o en sus sermones, y resultaba ser un varón de Dios muy informado. Pero ocurre que él no tenía televisión. Lo que sí tenía era el hábito y la disciplina y la cultura de leer, y compraba siempre el diario más grande en formato que se vende en mi país, en Chile, el diario El Mercurio, y ocupaba buena parte de su tiempo leyendo e informándose. Pero hoy por hoy, todo el acontecer, toda la información circula más bien en forma verbal y se ocupa naturalmente el oído para escuchar. El Señor advierte: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Las guerras han existido siempre. El primer conflicto bélico fue entre dos hombres nada más, entre Caín y su hermano Abel. De allí para adelante los conflictos entre los seres humanos han existido y a gran escala se llaman conflictos o guerras. Nosotros escuchamos de guerras, guerras concretas, acontecimientos en tiempo real a propósito de las tecnologías que utilizamos hoy día.
Pero también existe una información maligna que se llama rumor. Y si una información concreta nos puede asustar, llamar la atención, ocasionarnos una reacción, el rumor genera en nosotros y en la sociedad unos estados que pueden llegar a ser catastróficos. Por eso es que el Señor no se equivoca. Oiréis, concretamente escucharéis de guerras, pero también de rumores. Y en esto los hijos de Dios debemos poner también un máximo cuidado. No abanderarnos con todo tipo de información, porque esto nos puede llevar en algún momento a la desesperación. Ya lo hemos visto en los tiempos que estamos viviendo ahora. No tendríamos que remontarnos a la historia. Basta con analizar los días pasados en medio de esta pandemia mundial. ¿Cuánto rumor, cuánta información falsa circula en todos los medios de comunicación, en las llamadas redes sociales? Cuidado con enredarnos en las redes. Tenemos que aprender a hacer un buen uso de las redes. Pero de pronto nosotros mismos nos vemos superados y caemos o en opiniones o caemos en estados de ánimo a causa de los rumores, de informaciones falsas no confirmadas. Por lo tanto, tengamos especial cuidado en la advertencia, porque el Señor dice, otra vez, mirad, vigilad, observad, que no os turbéis. Ya sabemos lo que es una turbación, o la gran mayoría manejamos este concepto. Turbación, confusión. Alguien se siente confundido, está turbado, no tiene claridad. Debemos cuidarnos de no caer en ese estado producto de un falso rumor. Es necesario que esto venga, pero todavía no es el fin, dice el Señor en su palabra, porque es necesario que todo esto acontezca. Y esta es la realidad que la iglesia está viviendo ahora. La iglesia debe aprender, todos debemos aprender. Yo estoy aprendiendo, todos estamos experimentando algo nuevo. Debemos aprender a servir a Dios en tiempos difíciles. En una gran mayoría de los países de Occidente, en donde las medidas de seguridad por la pandemia han ido en aumento, se ha tomado también la restricción de reuniones. Por lo tanto, el pueblo evangélico, la iglesia del Señor, no se puede reunir. Y en mi país en particular, la libertad de culto y de reunión llega a tener un estado casi exagerado. Se pueden celebrar reuniones donde se quiera, a la hora que se quiera, por el tiempo que se quiera. Hemos gozado de esta bendición. Vigilias, medias vigilias, vigilias completas de amanecida, etcétera, etcétera, reuniones de oración, lo que el creyente quiera. Pero a raíz de esta emergencia sanitaria, nos ha llegado ni más ni menos que un alto en el camino para decirnos, no más, no se pueden reunir. Y estamos aprendiendo a ser fieles cristianos a pesar de que no podemos reunirnos. A pesar de que extrañamos muchísimo el volver a ver a nuestros hermanos. Estamos pasando por un momento de la senda estrecha, porque a muchos nos cuesta vivir el día a día, llegar a un día domingo y no poder salir de casa, no poder alistarnos para la oración, para la escuela dominical. A los que aman la predicación al aire libre, hoy día ese deleite se les ha visto frustrado. A los que aman las reuniones largas, o los cánticos, o a los que aman cantar en los coros, etcétera, etcétera, a los que amamos la vida de iglesia en sus distintas facetas, hoy día se nos ha dicho, no hay vida de iglesia. Tenemos que aprender a ser fieles. En esto hemos dado un paso utilizando las tecnologías modernas y estamos haciendo estos trabajos para llegar al pueblo de Dios.
Alabado sea Dios por esto. Pero aquí quiero decir algo muy claro y fuerte. Nada, ninguna tecnología, ninguna interacción virtual, ninguna transmisión en vivo reemplazará jamás al apretón de manos, al ósculo santo, al abrazo fraterno de la congregación de los hijos de Dios. Por lo tanto, la iglesia debe orar y aún gemir y valorar el tesoro enorme que hoy día no tenemos en la práctica, que son nuestras reuniones congregacionales. La iglesia debe orar, debe clamar a Dios para que ese día vuelva. Y yo espero, y yo siento en mi corazón, que ese día, que en los distintos países se levante la restricción y la iglesia vuelva a congregarse, será un día de fiesta para el pueblo de Dios. Haremos nuestro en el alma, desde la profundidad del cristiano mismo, las palabras de David en el Salmo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Trato de imaginar cómo será la fiesta en muchas iglesias, espero en todas, ese día que por fin la familia de Dios vuelva a reunirse en los templos para alabar a Dios a una sola voz. Bueno sería, un pensamiento personal, que por lo menos esa reunión fuese la última que se transmitiera por las redes sociales, para mirar y deleitarnos de cómo el pueblo ha vuelto en alegría y gozo, en júbilo, a reunirse en la casa de Dios. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Amados en el Señor, muchos hoy día dicen, pero eso ha ocurrido siempre. Siempre es lo mismo. Siempre han existido las guerras, las pestes, las hambres, los terremotos. Pero el Señor dice más abajo, y todo esto será principio de dolores. La expresión principio de dolores es una expresión bíblica muy particular que apunta a los tiempos del fin. El Señor está consciente que en su propia época estas cosas ya han ocurrido muchas veces. Y está consciente en su deidad de que para el futuro volverán a repetirse miles de veces. Pero el Señor está apuntando a los días del tiempo del fin. No se olvide, hay una pregunta pendiente. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa expresión fin del siglo no habla del siglo 1, 2, 3, 15, 20, 19, 21. Habla del siglo del tiempo para la humanidad. Y nosotros somos la iglesia del fin de los tiempos. Tenemos que asumirlo. Tenemos que empoderarnos de ello y prepararnos, amados hermanos. Nosotros somos la generación que nos corresponde hoy día prepararnos para el retorno del Señor, responsablemente. Nosotros somos la generación del arrebatamiento. Para todos quienes creemos en los argumentos sólidos de la Biblia, de que habrá un evento sobrenatural que levantará la iglesia. Nosotros somos esa generación y vamos a enfrentar principios de dolores. Esta pandemia que nos agobia hoy día tiene todos los matices y los colores precisamente de darnos un apretoncito a la cómoda vida cristiana que habíamos estado llevando para provocarnos principios de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Ha entrado el Señor en sus palabras a abordar el tema que nosotros conocemos hoy día como el tiempo de la tribulación o la gran tribulación, bíblicamente conocida
como la semana 70 de Daniel, el último periodo de tiempo cronológico en el que Dios ahora, el Señor, va a tratar con su pueblo Israel. Hoy día Israel no está desechado por Dios como algunos enseñan. Hoy día Israel está en suspenso para dar lugar al tiempo de la gracia, al llamado en la Biblia tiempo de los gentiles. Ese tiempo tiene su inicio en Pentecostés y no sabemos en qué momento va a terminar, pero una vez que termine, el Señor volverá a retomar su trato con Israel. Le falta una semana a Israel, le faltan 7 años. Ese es el tiempo de la tribulación, donde el objetivo del Señor es remecer hasta sus cimientos a Israel para que despierte y reaccione y reconozca que el que viene regresando es el mismo que ellos mataron en la cruz y despreciaron como Mesías, hasta que ellos reconozcan eso y acepten que el despreciado de la cruz y ahora glorioso Jesucristo es el Mesías de Israel. Ese tiempo, hermanos, se nos viene encima. Ese tiempo se está preparando hoy día, las piezas se están acomodando para que ese tiempo comience a darse en realidad en medio de la humanidad. Se habla que después de esta pandemia vendrá un tiempo económico de estrechez. Otra plaga, otra epidemia, otro hecatombe. La economía va a venir abajo en el mundo. ¿No será este el tiempo en que de pronto aparezca el personaje, el líder mundial que logre estabilizar a la humanidad? Tengamos cuidado y miremos los tiempos. No sabemos ni vamos a hablar nunca de fechas ni de horas. Está consagrado en la propia voz del Maestro. Solo el Padre lo sabe. Pero sí podemos mirar la higuera y sí podemos mirar que el verano está cerca. Por último, el Señor en el versículo 14, y hasta allí voy a dejar este video, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Amados en el Señor, el evangelio hoy día se ha predicado mucho, pero todavía falta una etapa que va más allá de los predicadores del evangelio. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 es conocido por nosotros. En el tiempo de la tribulación o de la gran tribulación, habrán acontecimientos sobrenaturales que espantarán a la humanidad. Entre ellos, un ángel del cielo, predicando este evangelio a toda tribu, nación, lengua. En el tiempo del fin no quedará un solo ser humano sin ser responsable del anuncio del evangelio eterno. ¿Cuál es ese anuncio? Que Dios ama al pecador, que Dios es amor, que Dios quiere salvar, que Dios quiere siempre redimir, rescatar. Dios nos bendiga en esta mañana. Les he querido compartir hasta este versículo las reflexiones que el Señor inspira en mi corazón por su Espíritu, de una manera sencilla, de una manera que alcance al entendimiento de todos los que puedan ver este video, y todos los que quieran compartirlo también lo pueden hacer. Que la palabra del Señor corra y sea glorificada, que el mensaje de Dios quede en los corazones. No importa si un día se acuerdan del predicador que está en la pantalla, pero sí importa que se acuerden de que el Señor nos ha dicho en esta mañana: mirad que nadie os engañe. Dios nos bendiga, y para el Señor sea toda la honra, toda la gloria y la suprema alabanza. Amén.